patologías al mismo tiempo, ¿verdad? Y en un inicio por separado, traumática, cuando ya entramos a diagnóstico y tratamiento, pues eso ya es algo que va compartido para ambos tipos de patología vascular, ¿verdad? Importante recordar un poquito de la anatomía, ¿verdad? Principalmente de miembros inferiores tenemos la arteria femoral. La arteria femoral a nivel de la fosa poplitea se divide en peronea, se divide en tibial anterior y tibial posterior, que son las tres ramas principales que van hacia la pierna y las cuales tienen que estar funcionando y trabajando bien, pues para llevar la nutrición de oxígeno pues hacia la parte distal en el pie. En cuanto a la parte, esta es arterial, ¿verdad? En cuanto a la parte venosa, tenemos tres grupos de venas, un sistema superficial que básicamente está dado por la arteria, por la vena safena interna, que es la parte superficial, y está dado también un sistema profundo, ¿verdad? El sistema profundo va ya muy cerca de la parte de las estructuras óseas de la pierna, y el superficial que está dado principalmente por la vena safena interna es, como su nombre lo dice, más superficial, casi va entre la grasa y las aponeurosis de los músculos, y el tercer grupo es el que comunica, ¿verdad? Tanto el superficial como la parte profunda, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita sobre la patología vascular no traumática, que es la que tenemos acá en este momento, ¿verdad? Vamos a decir pues que la patología arterial no traumática es una causa, en la actualidad es una causa muy importante de morbimortalidad en la población, principalmente en la parte adulta. Si ustedes recuerdan, muchos de la población de todos los países del mundo, no solo en El Salvador, son pacientes que padecen diabetes. Entonces ellos tienen la tendencia, los pacientes diabéticos, a tener muchos problemas vasculares, principalmente arteriales, que los llevan a tener una morbilidad y una mortalidad pues alta dentro de la población en general en cuanto a patología vascular, ¿verdad? Este tipo de pacientes, como dice aquí, causa morbilidad muy importante. Se ven muchos pacientes comprometidos su integridad de los miembros inferiores. Obviamente, si hay una amputación, eso va a tener la funcionabilidad no va a ser correcta en este tipo de pacientes, y ese tipo de enfermedades que son vasculares, no traumáticas, principalmente en los pacientes diabéticos, muchos de ellos son llevados, ya sea por el retraso en la parte de consultar del paciente o por la poca capacidad o respuesta del sistema hospitalario para atender una patología vascular que ya requiere una intervención de un cirujano vascular, el abordaje ya sea quirúrgico o endovascular. En estos pacientes es muy difícil en nuestro medio, incluso hospitales de tercer nivel cuesta tener la accesibilidad a un cirujano vascular. Entonces eso va a llevar a estos pacientes a realizar quizás medidas que nos van a ayudar a salvaguardar la vida del paciente, más no así su extremidad inferior, ¿verdad? Nos va a llevar a tener en esos pacientes amputaciones. Obviamente, si hay amputaciones, esto va a llevar a pérdida de laborales, incapacidades prolongadas. Los pacientes ya quedan con algunas secuelas, con alguna discapacidad. Entonces, se complica mucho en los pacientes diabéticos, usualmente este tipo de problemas vasculares, ¿verdad? Muchas veces son asintomáticas, por lo cual muchos pacientes se presentan ya en etapas muy avanzadas y complicadas, ya instaladas, ¿verdad? Tenemos en pacientes diabéticos, por ejemplo, ellos adolecen mucho de neuropatías. En los pacientes diabéticos, entonces pierden mucho la sensibilidad. Yo he tenido pacientes que se han insertado un clavo, una chincha en el piecito y no sienten. Allá al final del día que llegan a su casa y empiezan a quitarse sus zapatos, sus calcetines, empiezan a ver la sangre, o empiezan a ver la mancha, o empiezan a ver que hay alguna lesión causada por una tachuela, una chincha, y ellos no sienten, pierden la sensibilidad, ¿verdad? Otro tipo de pacientes, la mayoría de patologías vasculares no traumáticas son generadas por ateromas, por placas de colesterol, placas de lípidos que se acumulan dentro de las
arterias y eso va complicando, ¿verdad? Y el paciente. Y eso no se da de manera aguda, sino que se va dando de manera crónica. El ateroma va obstruyendo paulatinamente, parcialmente, la obstrucción de la luz hasta que llega a haber un compromiso importante de la circulación, ¿verdad? De una circulación adecuada hacia el miembro inferior, pero a todo eso el paciente ya pasó por una serie de cambios en sus miembros inferiores que nos van gritando, nos van diciendo que hay un problema vascular crónico, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Es frecuente la urgencia vascular. Frente a la urgencia vascular, el cirujano puede y debe estar plenamente capacitado para establecer los diagnósticos, ¿verdad? En cirugía tenemos que estar nosotros como cirujanos, bueno, y ustedes, los que en algún futuro lleguen a ser cirujanos, estar capacitados para identificar cuando hay un problema vascular crónico, cuando hay un problema vascular agudo. Quizás el agudo es más fácil porque de repente, de un ratito, de un día para otro, el paciente ya da la manifestación. Pero en el crónico, los pacientes van dando las manifestaciones, híjole, a largo plazo, y uno tiene que estar atento a eso. Identificar también la topografía de la lesión, hacia dónde está o se sospecha que está la lesión, para obviamente así abordarla o terminar de confirmarla pues con una arteriografía, un Doppler o una angiografía cuando las circunstancias lo permitan, ¿verdad? Tenemos que también establecer la gravedad y la urgencia de los problemas de este tipo, ¿verdad? No es lo mismo, por decir algo, que tengamos la arteria radial lesionada a que tengamos la arteria ulnar. La arteria ulnar se puede hasta ligar, mientras que la radial no, tenemos que repararla, ¿verdad? Y de manera urgente, en cuestión de una hora, si nosotros no reparamos, en caso de trauma, una lesión vascular, el paciente ya puede empezar a tener cambios isquémicos irreversibles en la parte distal del miembro afectado, ¿verdad? Por eso tenemos que estar atentos, identificar la gravedad, ¿verdad? Y la urgencia, ¿verdad? En este tipo de pacientes. La enfermedad arterial no traumática la vamos a clasificar en dos partes. Una es que se clasifica como causas obliterantes y otra como causa extasiantes. La obliterante es lo que estábamos hablando. Se puede presentar también en dos clases diferentes, una aguda y una de manera crónica. La aguda básicamente se va a generar por émbolo, ¿verdad? Que un coágulo se despegó de la arteria femoral, por decirles algo, ¿verdad? Este caminó y se vino a establecer o a ubicar en la tibial posterior, ¿verdad? Ya hablando de miembros inferiores. Y eso nos va a dar manifestaciones agudas, ¿verdad? Cuando son por coágulos que se desprenden, émbolos que migran hacia una parte distal y eso genera la causa. O sea, literalmente está obliterando, o sea, está obstruyendo el paso de la sangre, en este caso, hacia la extremidad inferior. Esa es en la parte aguda, ¿verdad? Y la parte crónica básicamente se va dando por lo que les mencionaba hace un momento, por los ateromas, las placas de colesterol que se van acumulando en las arterias. Cuando llegan al hospital se van a dar cuenta ustedes que de repente mandan una placa por decir algo, por un trauma del miembro inferior derecho y muchas veces se logra ver hasta las arterias calcificadas en esas radiografías de tantas placas que tiene una arteria, X arteria, y hasta se logran ver en las radiografías. Entonces, las obliterantes de manera crónica, como repito, se generan o se causan por placas de colesterol y se van dando de manera paulatina, ¿verdad? Se van dando en meses, se da ese tipo de problema. Tiempo suficiente pues, para que nosotros empezar a ver en el paciente los diferentes cambios que se dan a través de una patología vascular no traumáticas que se va dando crónica. Obviamente la aguda es mucho más fácil de diagnosticar. Y las extasiantes son aquellas que obstruyen o acumulan, digamos así, sangre en X parte de la arteria. Por ejemplo, los aneurismas, ¿verdad? Cuando se da un aneurisma, se forma un aneurisma o un pseudoaneurisma en cualquier vena, ¿qué es lo que sucede? La sangre queda haciendo como una especie de remolino alrededor de ese aneurisma que se está dando y eso puede generar algunas patologías vasculares arteriales, ¿verdad? Que igual
Pueden ser darse de manera aguda, como puede darse de manera crónica. Pero básicamente lo que sucede en las extasiantes es eso, se forma un aneurisma, la sangre queda como circulando dentro del aneurisma, como haciendo una especie de remolino, y no hay un flujo adecuado y correcto hacia la parte distal de los miembros inferiores. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? En esta imagen, una arteria normal que tiene, pues, a través de una flecha han querido simular un flujo de sangre arterial normal. Y aquí tenemos una imagen con una arteria con placas de colesterol, placas de ateroma, ¿verdad? Donde el flujo se va obstruyendo. En cuanto a los mecanismos de lesión por no traumática, pues vamos a decir que las más comunes son las enfermedades vasculares. Estas generan isquemia, es decir, aquí hay un deterioro, como lo hemos venido mencionando, en la perfusión en la parte distal de la extremidad. Tiene dos formas de presentarse, como ya lo mencionamos, una de forma brusca y aguda, es evidente los cambios que se dan en el momento, y otra que se da de forma crónica y progresiva, ¿verdad? Ya vamos a ver un par de imágenes para que tengamos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de algo agudo y a qué nos referimos cuando hablamos de algo crónico. Cuando hablamos de isquemia aguda, pues el sufrimiento ocasionado por la disminución brusca de la perfusión tisular, ya sea una oclusión parcial o total, hacia la extremidad. Los síntomas característicos son de instalación más o menos súbita, ¿verdad? Que se presentan, como le repetí a unas diapositivas atrás, en cuestión de 1 o 2 días se van presentando, o sea, se va dando de una manera aguda, mientras que la crónica muchas veces pasa meses para que se esté dando la sintomatología de una patología vascular crónica, ¿verdad? Cuando se obstruye, empieza a generar dolor. Lo primero que nosotros buscamos es dolor. Hay palidez. Recuerden que si estamos evaluando un pie, recuerden que tenemos que hacer, cuando hacemos un examen físico de un pie y sabemos que haya un lado derecho y un lado izquierdo, siempre tenemos que comparar, ¿verdad? Entonces el pie enfermo es el derecho, siempre tengo que comparar todo con el lado izquierdo. ¿Cómo se ve el pie derecho, que está isquémico, con el pie izquierdo? ¿Cómo siento la frialdad en el lado derecho comparado con el lado izquierdo? Si hay ausencia o deficiencia de pulso, nosotros tenemos que palpar los diferentes pulsos, el popliteo, el pedio, los pulsos tibiales, aprender a palparlos y obviamente sentir la calidad del pulso. Si es un pulso fuerte, firme, o un pulso filiforme, poco perceptible, ¿verdad? Obviamente todo eso es comparado con el del lado contrario, ¿verdad? En el embolismo arterial es un proceso de arrastre, como les mencionaba, ¿verdad? Intravascular de materiales propios de la sangre, como los coágulos, ¿verdad? Que van a causar en un momento donde se queda atascado una oclusión parcial o total, ¿verdad? Pueden ser también cuerpos extraños. Hasta ahorita yo nunca he visto algo por cuerpo extraño, ¿verdad? No hemos visto, ¿verdad? Pero sí pueden ser, hablando de cuerpos extraños, muchas veces se ponen conos en la parte de las zonas inguinales para generar algún grado de filtración de émbolos, cuando ya los pacientes sabemos que tienen patologías de coagulación, y se pueden poner, y estos conos muchas veces pueden migrar. Es algo que nosotros instauramos, ¿verdad? Igual raras veces, ¿verdad? Pero sé que están descritos, ¿verdad? Que hay los catéteres de las guías muchas veces se nos van hacia la parte vascular, ya sea arterial o venosa, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una arteriografía, ya sea de miembro superior o de miembro inferior. Aquí tenemos un ejemplo de un pie con una isquemia aguda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver este pie, que es el pie derecho, comparado con el lado izquierdo. Si nosotros empezamos a ver, ya se empieza a ver cianosis en la parte distal. Ya tenemos cianosis en la parte distal. ¿Qué vamos a buscar para decir que es una isquemia arterial? La frialdad. Ese pie, ustedes tocamos los dedos, van a estar fríos, y los del lado izquierdo, en este caso, van a estar tibios o a una temperatura diferente a la del que estamos viendo acá. ¿Qué más vamos a buscar? El llenado capilar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, llenado capilar dura menos de 2 segundos, que es un llenado capilar
normal. En este pie, obviamente, el llenado capilar va a estar retardado, va a estar lento, mucho más allá de 2 segundos, ¿verdad? Segundo, el dolor y la sensación de adormecimiento que puede tener este paciente en esta parte en la parte distal del pie. Entonces, vemos acá, es algo agudo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de algo, de una patología crónica. Este es un paciente diabético con patologías arterioscleróticas en sus miembros inferiores, ¿verdad? Y para llegar a este punto, pueden haber pasado semanas, incluso hasta meses, ¿verdad? Obviamente, esta es gente que se descuida, que no pone la atención debida a sus problemas de salud, porque yo sé que la mayoría de nosotros ve algo raro en sus pies o en sus manos, pues o a sus papás que son diabéticos o tienen algo otras patologías vasculares, ustedes ven algo diferente, pues inmediatamente consultan, ¿verdad? Entonces, eso ya podemos ver que es algo que ya viene más crónico, ¿verdad? ¿Qué cambios también podemos ver en la parte de la parte crónica? Ya lo vamos a ver acá. En cuanto a la trombosis arterial, vamos a decir que es un producto de la coagulación, que ya lo vimos, que usualmente es un coágulo que puede generarse por alteraciones en el endotelio, ¿verdad? Aquí no estamos, recuerden que estamos en la parte no traumática. ¿Cómo se nos van a formar los coágulos? ¿Cómo se nos van a formar los coágulos y posteriormente de los émbolos, ¿verdad? Alteraciones del endotelio, ¿verdad? Recuerden que si hay un trauma, el endotelio puede alterarse, pero en este caso estamos hablando de no traumática. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Pacientes que tienen a veces patologías vasculares como una vasculitis, ¿verdad? Que pueden alterar el endotelio en este tipo de pacientes, ¿verdad? Que es la capa más interna de las arterias y de las venas, y eso generar coágulos, ¿verdad? Enfermedades arteriales previas, ¿verdad? ¿Qué pacientes vemos enfermedades arteriales? Casi siempre en pacientes fumadores, ¿verdad? Que fuman mucho, tabaco, cigarro, ¿verdad? Pueden este tipo de pacientes tener enfermedades arteriales previas, ¿verdad? Hay muchas enfermedades también que se dan en zonas donde tienen climas con temperaturas bajas extremas, pueden darse este tipo de patologías ya en este tipo de pacientes por su área geográfica de donde viven, ¿verdad? Disminución del flujo, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Patologías que disminuyen el flujo, como los aneurismas, ¿verdad? Que tienen la tendencia a que la sangre que está dentro del aneurisma no circula de manera normal, sino que se queda circulando como en torbellino y va avanzando poco a poco, ¿verdad? Alteraciones de la coagulación, ¿verdad? Pacientes que tienen dengue, que tienen plaquetas bajas, los pacientes que tienen discrasia sanguínea. Hay diferentes tipos de patologías que pueden alterar los factores de la coagulación, ¿verdad? Igual puede haber una mezcla entre todos estos factores que se vienen mencionando, ¿verdad? El cuadro de la isquemia aguda es menos dramático, o sea, los cambios son evidentes de 1 o 2 días hacia la patología, ¿verdad? Raras veces hay antecedentes de lesión arterial, ¿verdad? O puede haber una lesión arterial preexistente de un trauma antiguo, ¿verdad? Que generó algún grado de estenosis y no se percató la parte médica y se dejó sin hacer mayor cuestión, ¿verdad? Pero pueden dar algunas sintomatologías en la parte web, como la claudicación, ¿verdad? ¿Qué sucede con esa parte? Estos pacientes muchas veces empiezan a caminar y no logran caminar muchas distancias, ¿verdad? Caminan un par de metros, 100 metros, una cuadra, habla la literatura, y ya se cansa, ya hay sensación de cansancio, de pesantez en los miembros inferiores. Tanto así que los lleva a descansar, a sentarse y guardar reposo, ¿verdad? Las ausencias de pulso, ¿verdad? Muchas veces hay coágulos, como les repito, que se despegan de la zona inguinal, qué sé yo, de la zona abdominal, y llegan a atascarse en la arteria apopíctea, tibial anterior, tibial posterior, y a generar un grado de obstrucción total que nos va a llevar a la ausencia de pulso, ¿verdad? Presencia de soplos, ¿verdad? Usualmente donde hay alguna coágulo o algo que está atascado en la arteria y nosotros tenemos ese cuidado de ocultar la zona, podemos escuchar la buena circulación, ¿verdad?
puede llevar muchas veces también a una hipotrofia muscular. La parte, estos son de los cambios crónicos. ¿Qué cambios crónicos vamos a ver en los pacientes que tienen ese tipo de patologías? Principalmente en los diabéticos, la piel se empieza a ver una piel muy delgada, una piel como transparente, muy brillosa. Esos son cambios que se van dando de manera crónica cuando hay patologías vasculares. ¿Qué más sucede? Se empieza a caer los vellos, ¿verdad? En el hombre es más evidente, ¿verdad? Nosotros los hombres de por sí, en las piernas, miembros inferiores, tenemos muchos vellos. ¿Qué sucede cuando hay una patología crónica? Los vellos se van perdiendo, se ven como que si no tuviéramos, que si nos hubiéramos rasurado. ¿Qué más va sucediendo en la patología crónica? Va a haber, al igual que en esta parte aquí, hipotrofia muscular. Ustedes vamos a empezar a ver que el músculo, principalmente de las piernas, de los gemelos, se van a ver muy delgados, se van a ver muy flácidos, ¿verdad? Y probablemente el paciente en nuestro medio es obesito, gordito del tronco, o sea, de tórax y abdomen, pero cuando vamos a ver las piernas, son piernas muy delgaditas. El músculo se ha venido atrofiando poco a poco. Esos son cambios crónicos que se van dando en este tipo de pacientes, ¿verdad? En cuanto a patología arterial se refiere. También recordemos que tenemos en los miembros inferiores, a la par de las arterias, tenemos en nuestras venas. Entonces, es importante recordar lo que les mencionaba a un principio. Las venas se dividen en los miembros inferiores en dos grandes grupos. Uno que es superficial, dado por la safena interna, o mayor, y otro que es profundo, que va pegadito al hueso, y los comunicantes, que son los dos principales. La patología vascular venosa más común en los miembros inferiores, obviamente, son las varices, ¿verdad? Y vamos a decir que son aquellas venas que se encuentran debajo de la piel, que están dilatadas, que han perdido su capacidad de tener un flujo sanguíneo normal en un solo sentido. Eso va a llevar, si nosotros recordamos, ¿verdad? Las venas tienen sus válvulas, ¿verdad? Que impiden que la sangre, con cada contracción del latido, del corazoncito, la sangre va de la parte distal hacia arriba y ahí va subiendo con cada contracción. Entonces las venas lo que hacen es impedir que la sangre retorne o venga bajando, sino que solo venga ascendiendo. Entonces, todas las venas, recordemos, todas las venas tienen valvas o válvulas que impiden que retorne la sangre hacia la parte hacia atrás. Entonces, ¿qué sucede en las varices? Suceden dos cosas. Uno, en las varices, recuérdense que todos los miembros, todo arteria y vena, también está formada por músculo. Hay una capa muscular que la envuelve. Entonces, ¿qué sucede en las venas? Esa capa muscular pierde su tono normal. Sí, está flácido. Entonces, al estar flácido, obviamente se va a acumular sangre dentro de esa vena porque está flácida. Y dos, las válvulas que están dentro de la venita pierden su capacidad normal, pierden su tono normal. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta imagen, cuando las válvulas han perdido su tono normal, permiten el flujo de sangre hacia la parte distal, o sea, hacia abajo, o sea, que la sangre retrocede. Entonces, esas dos cosas suceden. Se pierde el tono normal de la vena y dos, las valvas dejan de funcionar de manera óptima, no como aquí, ¿verdad? Que hay un latido, la sangre, las valvas se abren, fluye la sangre de la parte distal hacia proximal. Cuando el corazón se relaja para llenarse de sangre y hacer una nueva tracción, las valvas se cierran y eso no permite que la sangre fluya hacia a la parte distal o que retroceda, ¿verdad? Vamos a decir que las causas por las cuales se generan la falla a nivel venoso, tenemos causas congénitas por tromboflebitis durante el embarazo, sedentarismo y toda actividad que aumente la presión intraabdominal nos va a generar varices, ¿verdad? Ya sea levantadores de pesas, en buen salvadoreño decimos acarreadores de bultos en los mercados, personas que se dedican a levantar mucho peso, ¿verdad? Entonces, dentro de las causas de la formación de venas, de patologías venosas, tenemos causas congénitas, tromboflebitis, embarazo, sedentarismo y aumento de la presión intraabdominal.
En cuanto a los síntomas, vamos a decir que va a haber sensación de pesantez en los miembros inferiores, principalmente a nivel de las piernas, ¿verdad? Porque los gemelos son los que se cansan. Hay sensación de pesantez, hay sensación de cansancio, fatiga a la hora de caminar, de querer dar los pasos. Sentimos que la gente literalmente dice que siente que tiene pesas en los tobillos y que les cuesta deambular, caminar, levantar la pierna y dar el paso. ¿Qué más vamos a tener? Va a haber dolor, ¿verdad? Cuando hay patologías venosas, usualmente varices, hay sensación de hormigueo o parestesia, pero esa sensación que el paciente siente que como que si tuviera burbujitas o hormiguitas caminando en los miembros inferiores, hay calambres, hay edemas, o sea, inflamación de los miembros inferiores, usualmente hasta tobillo, raras veces hasta la rodilla, nunca edema hasta el muslo propiamente dicho, ¿verdad? Eso en cuanto a la patología vascular. ¿Cómo vamos a clasificar las patologías venosas? Vamos a clasificar en clínicas, por su etiología, por su anatomía y por su fisiología, o sea, por cómo se da su patofisiología, ¿verdad? Clínicas, etiológicas, anatómicas y fisiopatológicas. Es la forma de clasificarla. La clasificación clínica, ¿cómo la vamos a subclasificar o subdividir? Si el paciente tiene síntomas, ¿verdad? Como lo que hemos mencionado, hay sensación de dolor, de palidez, de cansancio, hormigueo y edema, ¿verdad? O la podemos clasificar también en asintomática, ¿verdad? Que están cero síntomas, sin síntomas, que nosotros sabemos que las tiene el paciente porque se las vemos las venitas, ¿verdad? O muchas veces las venas afectadas son las del sistema comunicante, las del sistema profundo, que no se ven a simple vista, ¿verdad? Y vamos a decir que son asintomáticas o sintomáticas de acuerdo a los síntomas. En cuanto a la etiología, vamos a decir congénitas, ¿verdad? Usualmente congénitas casi nunca nosotros las vemos en el hospital porque obviamente vemos pacientes adultos, pero sí es usual que se presenten en la primera infancia, en los pequeñitos. En los pequeñitos puede ser primarias, ¿verdad? Cuando no tenemos una causa definida o precisa en estos pacientes y puede ser secundaria, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ir secundaria? Cuando el paciente tiene antecedentes de que fuma, hay antecedentes de sobrepeso, la genética influye mucho, o son levantadores de pesas, o han tenido embarazos, o son personas que trabajan cargando mucho peso sobre sus espaldas y hombros. Entonces, esas son secundarias, ¿verdad? Son secundarias a X cosa, ¿verdad? Secundario que hacemos en los mercados, secundario al trabajo que hacemos. Por ejemplo, hay personas que trabajan en los contenedores de materiales de construcción, llevando 1, 2, 3 bolsas de cemento sobre sus espaldas, son propensos a verlo, ¿verdad? Y las primarias, todo lo que no entre en este grupo. Clasificaciones anatómicas, les mencionaba los 3 grupos de venas, esto sí ya es superficial, nosotros sí la podemos ver a simple vista. Cuando hay alteración del sistema profundo, eso sí lo diagnosticamos por un Doppler o un venograma, y las perforantes, ¿verdad? Que son los 3 grupos de venas que nosotros conocemos, superficial, profundas y las perforantes que comunican a ambos grupos. Y las fisiopatológicas depende de lo que las cause, ¿verdad? Si hay un reflujo, si hay una obstrucción por un émbolo o un ateroma o que causan reflujo y obstrucción. Esto sí, literalmente es por un examen, ¿verdad? Por un método diagnóstico como un Doppler venoso de miembros inferiores, ¿verdad? En el Doppler, ahí podemos ver si hay un nivel de obstrucción, a la altura donde está, si está en la safena, si está en el sistema profundo, si está en el comunicante, si hay una obstrucción, si hay un reflujo, la velocidad del reflujo, todo eso nos lo va reportando el Doppler. Cabe mencionar antes de avanzar que esta patología es un 95% en mujeres, ¿verdad? Yo en toda mi vida he visto nada más 2 hombres que tienen
varices. Y raro porque ambos tenían varices en miembros superiores, ¿verdad? Entonces, es una patología casi, vamos a decir, en un 95% que se presenta en mujeres, ¿verdad? El tratamiento que vamos a hacer para el tratamiento cuando tenemos problemas de varices, vamos a usar medios físicos, ¿verdad? ¿Qué medios físicos? Tener una buena higiene, ¿verdad? Asegurarnos de que los miembros inferiores estén limpios, estén bien hidratados, ¿verdad? Que no haya, que estén limpios, hidratados, que no haya en ellos, por ejemplo, las mujeres, yo sé que muchas veces usan cremas, ¿verdad? Y son cremas muy espesas y se sienten hasta muchas veces ásperas, que muchas veces le llaman que son cremas que hacen exfoliación. Entonces, eso está contraindicado en este tipo de pacientes o para prevenir que se nos vayan a formar hernias varices. Se prefiere que se utilicen cremas que sean a base de agua, ¿verdad? Y que sean muy diluidas y poco exfoliantes, ¿verdad? Medias, ¿verdad? Otro medio, otra medida que nos va a ayudar a prevenir la formación de varices. Yo sé, me imagino que ustedes cuando les toca vestirse de manera formal, les toca usar medias, yo sé que muchas veces es cansado, el calor, lo apretado de la media, pero cuando ya hay una patología vascular instaurada, ahí sí ni modo, ¿verdad? Toca usar media, ¿verdad? El uso de media fracasa mucho en los pacientes, ¿verdad? Usualmente nosotros tenemos 3 tipos de medias: medias de baja presión, de mediana presión y de alta presión. Las medias de baja presión son rechazadas porque apretan mucho los miembros inferiores y la gran mayoría de personas, de mujeres, abandonan el tratamiento porque son muy sofocantes estas medias, no digamos así las de mediana y alta presión, ¿verdad? Pero si queremos mejorar, queremos combatir esta patología y que esa patología ya no avance, tenemos que usar medias. Hoy en día, en el medio hay muchas vendas que se conocen o medias que se conocen como antivarices, ¿verdad? Que hasta se salen de diferentes colores, de diferentes texturas, que ayudan a darle cierto grado de presión al miembro inferior para combatir, uno, que las válvulas de la vena funcionen mal y que los músculos pierdan su tono. El musculito que va dentro de la vena pierde su tono. También tenemos tratamientos farmacológicos, venotónicos. Hay muchos medicamentos en el medio que son exclusivos para mejorar el tono, por eso se llaman venotónicos, para mejorar el tono muscular en estos miembros inferiores, ¿verdad? Y a veces los tratamientos con este tipo de patologías son tratamientos largos, 3, 4 meses tomando los medicamentos, ¿verdad? Entonces tenemos tratamientos venotónicos con medicamentos, ¿verdad? Que son vía oral, y también tenemos la escleroterapia, que es un medicamento que nosotros usamos, el más común acá en El Salvador es el polidocanol, que nosotros usamos literalmente para curar una varice, usualmente grado 1, grado 2. ¿Qué es lo que hace la escleroterapia? Hace como una especie de quemadura dentro de las paredes de la vena. Entonces, hace que las paredes de la vena se adose una con la otra, ¿sí? Y al estar adosadas o estar como pegadas, obviamente ya no va a circular sangre dentro de la venita y la varice va a desaparecer, ¿verdad? Las varices ya más grandecitas, más gruesecitas, o los nudos que le decimos, que la gente dice, mire, tengo un nudo de venas acá, dice, y se ven muy dilatadas, ese tipo de pacientes ya entran a la etapa quirúrgica, donde hay que hacer una safenectomía, ¿verdad? Si la que está alterada es el grupo de vena superficial, hacemos una safenectomía, literalmente quitamos la vena desde la zona, que es la safena interna, que va desde la zona inguinal hasta el tobillo, en la parte interna, parte medial del tobillo. Entonces, hasta ahí, nosotros hacemos una incisión a nivel del tobillo, identificamos la safena, metemos un catéter, una guía que va desde el tobillo hasta la zona inguinal. Luego en la zona inguinal sacamos la guía que nosotros metemos, enroscamos una especie como de embudo en la punta para que cuando nosotros alamos la vena hacia el tobillo,
en esa especie de embudo de cono, viene quedando toda atascada toda la vena y la sacamos por la parte del tobillo, ¿verdad? Se mira un poquito traumática, pero no es tan complicado el manejo de esto. Y también tenemos un manejo quirúrgico que son las ligaduras, ¿verdad? Esto lo hacemos cuando se ven esas venas muy dilatadas y que literalmente están esparcidas a lo largo de toda la pierna. Las venas, recuerden que vienen a cara medial, tanto del muslo como de la pierna. Entonces, la ligadura se hace cuando tenemos vasos o venas dilatadas fuera del trayecto de donde va la safena. Entonces, ahí lo que hacemos es literalmente cada vena que se mira dilatada, hacemos incisión en piel, identificamos la vena, la ligamos en un extremo, ligamos en el otro extremo, cerramos piel. Y ahí vamos haciendo eso en cada una de las venas que nosotros vamos viendo que están dilatados. Un poquito cansado, ¿verdad? Y al final a veces los pacientes quedan con varias heriditas de las venas que se han ligado, pero obviamente lo que el paciente busca ya en estos extremos, cuando hay varices gruesas, dilatadas, grado 3, grado 4, es aliviar los síntomas, ¿verdad? En este grupo de pacientes, casi ellos dejan de lado la estética y lo que van buscando es mejorar los síntomas, el dolor, la inflamación, la parestesia, el hormigueo. Entonces, por eso van buscando los pacientes esto y no les importa muchas veces las cicatrices, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la patología vascular traumática, ya vamos a aterrizar en los medios de diagnóstico un poquito más adelante. Vamos a entrar a la parte de la patología vascular traumática. Asumo que esta sesión no se corta, ¿verdad? Si alguien sabe si se corta, medio me interrumpe para avisarme, pero asumo que no se corta. En cuanto a la patología vascular traumática, vamos a hablar y vamos a decir que los pacientes en los cuales, obviamente, la causa de esta patología es un trauma, entonces, obviamente, ellos no tienen ninguna lesión arterial previa, ¿verdad? O sea, alguien va en su vehículo, en una moto, accidente de tránsito, y viene el problema, ¿verdad? Son causados por trauma que producen síntomas, ¿verdad? En estos pacientes con dolor, hay embolia y muchas veces las lesiones arteriales no es obstructiva, por lo cual genera síntomas confusos, ¿verdad? Muchas veces no se obstruye una arteria, sino que se secciona una arteria. Y muchas veces no se obstruye la arteria, sino que lo que hace es como literalmente estirarse, ¿verdad? Elongarse la arteria. Muchas veces queda estenótica, pierde su diámetro normal, se reduce por el trauma, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que estar en estos pacientes con politraumatismo, pues estar atentos, ¿verdad? Principalmente a las lesiones aquellas venosas o arteriales que van a comprometer la vida. En todo paciente con politraumatismo, aprovechando que tenemos esa palabra aquí, siempre lo vamos a manejar con el ABCDE que nosotros ya conocemos. En la parte del A, que ya vemos, es el control de la vía aérea con control cervical. En la parte del B, que es la ventilación, donde usualmente buscamos patologías que van a comprometer la vida del paciente. Ya, por ejemplo, casi siempre son en tórax y hablamos de un hemotórax, neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, tórax bamboleante, que van a comprometer ya la vida del paciente. Eso es cuestión de minutitos para hacer eso. Y en la parte del C, que es ver la circulación del paciente y control de la hemorragia. Entonces, en esta parte del C, ¿verdad? Cuando hablamos de un politraumatismo, estamos en la parte de patología traumática, tenemos que controlar todo aquello que nos esté sangrando de miembros inferiores. Igual, toda hemorragia, ya sea de tórax, abdomen o de extremidades, tenemos que controlarla en esta parte del ABC, ¿verdad? Usualmente si hay hipotensión, tenemos que preocuparnos más porque si nosotros ya lo tenemos, llega al hospital hipotenso, no sabemos cuánto tiempo atrás, ¿verdad? Desde que los medios de socorro lo levantan, lo recogen del sitio del evento y llega al hospital. No sabemos cuánto tiempo pudo el paciente estar hipotenso, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente lo que vamos a tener en este paciente es la historia de trauma, ¿verdad? Y tenemos que llegar rápidamente al examen físico en la parte del C, del ABCDE, y en la parte del examen físico vamos a buscar algunos signos que conocemos como signos duros en trauma vascular, ¿verdad? Trauma vascular arterial ahorita,
vamos a buscar signos que lo conocemos como signos duros, que son de trauma arterial, y signos blandos. Los signos duros básicamente nos están diciendo que el paciente hay que operarlo ya. Básicamente nos dicen que hay una patología vascular arterial que está comprometiendo la extremidad, la vida de la extremidad, ¿verdad? De la parte distal de donde está el trauma. Entonces, estos son ausencia de pulsos distales, ¿verdad? Si yo tengo un trauma en en el muslo, ¿verdad? Hay una trauma con avulsión de tejidos, exposición ósea. Yo vengo, empiezo a palpar los pulsos popítleos, que están atrás de la rodilla, los pulsos pedios, o sea, están distales al sitio del trauma. Yo no los palpo, quiere decir que tengo un signo duro y que hay una lesión vascular que tengo que ir y a reparar, ¿verdad? Hemorragia activa en herida. Muchas veces llegan heridas pequeñas de 4 o 5 centímetros y sangran. Por más que nosotros hacemos hemostasia, por más que nosotros hacemos presión digital, paciente sangra. Entonces, eso nos está diciendo que algo está mal y que tenemos que pasar esos pacientes al quirófano, ¿verdad? A ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta o cómo diferenciar entre un sangrado arterial y un sangrado venoso. El sangrado venoso se mira más oscuro a la sangre y la sangre fluye como un chorro continuo, digamos así. En el sangrado arterial, la sangre se ve roja, brillante, y el sangrado es intermitente, o sea, cada vez que el corazón se contrae, que empuja la sangre por la arteria, va a tirar el chorro, digamos así, de sangre, ¿verdad? En presencia de un hematoma pulsátil, ¿verdad? Yo tengo un hematoma en la cara medial del muslo. Recuerden que les mencioné que en la cara medial del muslo y de la pierna van los vasos más importantes, tanto arteriales como venosos. Entonces yo tengo un hematoma en el muslo y este hematoma literalmente a mis ojos se ve cómo va creciendo, cómo se va expandiendo el hematoma. Eso me traduce que hay algo malo y tengo que ir a repararlo. Sumado a lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Que vemos ausencia de pulsos distales, ¿verdad? Hematoma sin apariencia de pulsátil, pero que va aumentando de tamaño y de tensión. Es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? El hematoma que yo lo veo y ese hematoma viene aumentando de tamaño, se va expandiendo a mis ojos, ¿verdad? Hay que tener cuidado y estar atento, ¿verdad? Muchas veces lo que nosotros hacemos es que como es difícil dejarle a alguien literalmente pegado al paciente ahí con él al pie de la cama, ¿verdad? Porque tantos pacientes que hay en el hospital que hay que atenderlo. Muchas veces lo que hacemos con un lapicero, obviamente le pedimos permiso al paciente, con un lapicero se marca a dónde está el contorno del hematoma, ¿verdad? Par de minutos, 5, 10 minutos después, yo llego, lo veo. Recuerden que tenemos una hora, les expliqué al principio, ¿verdad? Una hora para poder pasar a este paciente al quirófano, solucionar el problema vascular sin que se llegue a tener secuelas severas, ¿verdad? Entonces yo lo puedo marcar con un lapicero, 5 o 10 minutos después lo llego a ver, otro par de minutos después lo llego a ver. Si yo veo que el hematoma se va expandiendo más allá de los límites que yo delimité, valga la redundancia, con el lapicero, me está hablando que es un hematoma que está aumentando de tamaño, ¿verdad? Bueno, tenemos soplo frémito, ¿verdad? Cabal, ustedes tocan el hematoma y ponen su manita sobre el hematoma, van a sentir como una corriente que va pasando cuando van pasando cuando se va contrayendo las arteritas, y esa contracción se transmite, ese impulso de la contracción se transmite al hematoma y da esa sensación como de frémito, como de soplo, como de arrastre, que va sucediendo algo, que va circulando algo dentro del hematoma del vaso, ¿verdad? Entonces estos signos duros me traducen que este paciente hay que pasarlo al quirófano, ¿verdad? Hacerle una exploración vascular, ¿verdad? No así los signos blandos. Los signos blandos, ¿verdad? Lo que me traducen es que hay una probable patología vascular, ¿sí? Y estos signos me dan tiempo de pasar el paciente a rayos X, hacerle un Doppler, hacerle un venograma para definir bien, ¿verdad? Si de verdad hay una patología vascular arterial o no. Entonces, ¿cuáles son los signos blandos? Es un retardo en el llenado capilar. Les mencioné que lo normal es menos de 2 segundos, ¿verdad? Y entonces hay un retardo en el llenado capilar. Colapso venoso o ingurgitación venosa en la pierna, ¿verdad? Se empieza a ver como edematizado el miembro inferior. Disminución de la temperatura, ¿sí? Disminución de la temperatura. Recuerden, comparado
con el contralateral, ¿verdad? Eso siempre tiene que ser comparado. Hay palidez en el miembro inferior, siempre comparado. Hay cianosis, ¿verdad? Que se mira como marmóreo la parte distal de los pies. Déficit neurológico, aquellos pacientes que le dicen que hay sensación de adormecimiento o pérdida de la sensibilidad, es un déficit neurológico, ¿verdad? Entonces, y el último es lesión proximal en el trayecto de una arteria, ¿verdad? Yo hace les expliqué que dentro del canal de Hunter, que está aquí en la cara medial del muslo, varias arterias femorales que nutren todo el miembro inferior. Entonces, si yo sé que tengo una lesión proximal cerca donde yo sé que va un trayecto, eso para mí es un signo blando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que estar atento con este paciente, lo que pueda pasar, y eso me da la oportunidad, estos signos blandos me dan oportunidad a mí de agarrar a este paciente, le repito, llevarlo a rayos X y tomar en rayos X una arteriografía o un Doppler arterial, ¿verdad? Recuerden, hay Doppler arterial, Doppler venoso. Entonces tenemos que ser específicos a la hora de mandar a los pacientes a rayos X sobre lo que queremos, ¿verdad? No solo poner Doppler. La clasificación de la patología vascular traumática, pueden haber traumas penetrantes, ¿verdad? Que puede ser una herida de arma de fuego, una herida por arma blanca, una avulsión de los tejidos por arrastre, ¿verdad? Qué sé yo, una arrastra o un vehículo pesado arrastró un par de metros a un paciente, la llanta le pasó por encima, entonces pueden haber avulsión de tejidos. ¿Qué vamos a buscar o qué es lo más frecuente en los traumas penetrantes? Hay laceración. Ya después le viene una imagen para que sepamos, una diapositiva con imágenes, para que sepamos qué es una laceración, qué es una transección parcial y qué es una transección completa, ¿verdad? Laceración es simplemente cuando hay se rompen algunas capas de la arteria sin haber una perforación hacia la luz de la arteria. Transección parcial es cuando del diámetro de la arteria sí se llega hasta la luz, pero no hay una sección completa. Y la transección completa es obviamente cuando hay un corte completo, valga la redundancia, a nivel de la arteria, ¿verdad? Por traumatismo contuso, yo he visto varios pacientes que han sido que quedan atrapados muchas veces y usualmente mecánicos que quedan atrapados, de repente están manipulando un motor debajo del carro, el carro se perdió la estabilidad por ¿cómo se llama? La cosa esa para subir los vehículos, el gato o mica, como le decimos, ¿verdad? Se van al suelo y el carro cae o motores caen y aplastan, ¿verdad? Literalmente, o sea, que genera un trauma contuso, no abierto, no penetrante en los miembros inferiores. Y usualmente cuando sucede eso, lo que sucede es que hay una laceración de la íntima, es lo que más frecuente sucede. No hay una sección completa o no hay una sección de la extremidad, sino que la íntima se desgarra, que es la capa más interna, y eso puede generar lo que ya mencionamos hace un momento, ¿verdad? Disminuir el calibre de la luz de la arteria, generar un coágulo, generar un trombo, generar un émbolo, y eso generar el problema, ¿verdad? Y pueden haber algunas complicaciones tardías de estos dos traumas, del trauma penetrante y el trauma contuso, ¿verdad? Que puede ser una fístula arteriovenosa, que recuerden que la definición de fístula es una comunicación anormal entre dos estructuras huecas. En este lado hablamos de la arteria y de la vena, y también pueden haber pseudoaneurismas, ¿verdad? Cuando se lesiona la serosa, o sea, la capa más externa de cualquier vaso, arteria o vena, ¿verdad? Y usualmente recuerden que a la par de la arteria siempre va la venita, entonces puede generar aneurisma, o sea, una comunicación anormal entre una arteria y una vena, ¿verdad? Y también a través de los traumas, tanto contusos como penetrantes, puede haber a largo plazo aneurismas o pseudoaneurismas, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de lo que mencionamos. Esta es una laceración nada más de una arteria, ¿verdad? Transección, miren, literalmente un segmento de la arteria falta una laceración
mencioné, no llega hasta la luz de la arteria, ¿sí? Y hasta falta, hasta falta un pedazo, ¿verdad? De la arteria no hay un corte total como se ve en la completa, ¿verdad? Una contusión, miren, simplemente lo que hace es como estenosis, ¿verdad? Una estrechez a nivel de la luz de la arteria, una contusión con un trombo, ¿verdad? Miren, solo se ve como que estuviera lacerada, como que hubiera un pequeño hematoma en las paredes de la arteria, ¿verdad? Y eso es la concusión. Aquí ya vemos que ya tenemos aquí un aneurisma, ¿verdad? Que es como una bolsa, una saculación que se forma más allá de la luz de la arteria, ¿verdad? Esta es una fístula arteriovenosa, comunicación de una arteria con una vena. Usualmente la arteria tiene más presión, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la sangre arterial es la que va a pasar a la sangre venosa, ¿verdad? Y eso es muy importante a la hora de tener un trauma, ¿verdad? Y tener un cuerpo extraño dentro de un trauma, dentro del cuerpo, no retirar el cuerpo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, o lo que siempre se les dice que, por ejemplo, alguien se cayó y quedó incrustado en una baranda, que se corte la baranda y que el paciente literalmente se vaya con los hierros que se le metieron hacia el hospital y que en el hospital se han removido todas la baranda, por decir algo, o pacientes que van con un cuchillo o una navaja, qué sé yo, que se lo metieron al abdomen y quien lo hizo salió corriendo. Entonces tiene que fijarse esa arma blanca hacia la piel y así transportarse al paciente, porque literalmente están haciendo esto. Pueden estar haciendo eso, mejor dicho, pueden estar haciendo un grado de compresión en la arteria o en una vena o un órgano importante y de repente yo vengo y lo saco, esa venita va a empezar a sangrar y bueno, se va a empezar a complicar la cosa. Entonces lo mejor es inmovilizar a los pacientes con los cuerpos extraños adentro y que sean en el hospital bajo un ambiente controlado como en los quirófanos que puedan extraerse o retirarse, ¿verdad? Siempre en cuanto al trauma, vamos a decir que la laceración, transección parcial son las lesiones más frecuentes que nosotros vemos, ¿verdad? Por heridas penetrantes, ya sea arma blanca o arma de fuego. En los traumas contusos se produce disrupción lateral o de toda la pared con mayor frecuencia de disrupción de la íntima, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que se lesiona a la hora de un trauma contuso, de la caída de un vehículo, se lesiona la íntima y eso puede generar alteraciones en el flujo, ¿verdad? Y la calidad y en el flujo de la sangre en estos pacientes y eso generar un pseudoaneurisma, un aneurisma, generar un émbolo, un trombo y luego un émbolo, ¿verdad? Y la presencia de fístulas arteriovenosas, como ya lo mencionamos. La lesión vascular periférica es la más común en 80% de los casos generada por armas penetrantes, ¿verdad? Entiéndase ese lo que ya mencionamos, que puede ser arma blanca se entiende como cuchillo, navaja, corvo, o arma de fuego, que ya los conocemos, proyectil, una escopeta, una pistola, qué sé yo. Y los traumas contusos son poco frecuentes, ¿verdad? Y 5% pues tenemos otras causas, ¿verdad? Como por ejemplo la iatrogénica, ¿verdad? Ya ha sucedido ahí en el hospital, ¿verdad? O sucede muchas veces en los sitios donde suceden los accidentes, por querer estabilizar o alinear un foco de fractura, se pasan lesionando una arteria. Por eso hay una gran controversia en esa parte. Aquí en esta parte del mundo se nos enseña que cuando tenemos un foco de fractura y está desalineado, que lo alineemos, que lo estabilicemos con una férula y que mandemos al paciente hacia el hospital. En otras zonas, en otros países, principalmente en Europa, ellos prefieren estabilizar al paciente en la posición en que encuentran la fractura. Si la encuentran toda doblada y toda retorcida, qué sé yo, así prefieren ellos estabilizarla, ¿verdad? Para evitar esa parte, hacer una iatrogenia, ¿verdad? Que por querer estabilizar un foco de fractura, yo lesionar la arteria femoral, la arteria tibial anterior, la apopítrea, la peronea, qué sé yo, por querer estabilizar yo el foco
foco de fractura. Es controversia. Aquí en nuestro medio lo que hacemos es alinearlo, ¿verdad? Estabilizar el foco de fractura, lo alineamos, ponemos una férula y el paciente ya va referido. O sí, ¿cuál es la parte común de ambas partes, verdad? Son los procedimientos auxiliares o diagnósticos, que es lo que estamos mencionando, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto? Para confirmar un diagnóstico. Ojo, aquí estamos hablando de cuando tenemos pacientes con signos blandos, ¿verdad? Si tenemos pacientes con signos duros de lesión vascular, eso nos están gritando que es quirúrgico y que ese paciente va para sala, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿para qué nos sirven todos estos métodos? Para hacerle el diagnóstico, para ubicar o precisar el sitio donde está la lesión, para identificar la extensión, ¿verdad? Si solo es una estenosis lo que está sucediendo, o si de verdad falta un segmento de una arteria o de una vena, ¿verdad? La gravedad de la lesión. Los métodos más utilizados o el gold estándar, ¿verdad? Es el Doppler convencional, ya sea que sea arterial o sea venoso, ¿verdad? En nuestro medio, en nuestro hospital, hasta el año pasado, el método por elección era el venograma o la arteriografía, que literalmente eso implica, yo por ejemplo, en miembros inferiores, a nivel inguinal, busco la arteria femoral, canalizo con una jeringa, ¿verdad? Y una aguja, canalizo la arteria femoral, quito la jeringa, meto una guía sobre la aguja, esa guía llega hacia la vena femoral, quito la aguja, a través de esa guía introduzco un catéter y luego vengo y hago la arteriografía, ¿verdad? Ese es en nuestro medio. Pero el gold estándar o el de elección es el Doppler, que es un método no invasivo. Hoy, gracias a Dios, en el hospital hay un par de radiólogos más, hay más tiempo de cobertura en las horas del día por parte de radiología y ellos nos ayudan a hacer el Doppler, ¿verdad? Que el Doppler pues nos puede identificar la ausencia de pulsos, si los pulsos están disminuidos, lo puede reportar como dudoso, permite evaluar lo que les mencionaba, la calidad del flujo, ¿verdad? Y la presión del flujo, si es un flujo adecuado, un pulso normal, o un pulso bifásico o trifásico, que nos están diciendo estos tipos de pulsos, que hay una lesión arterial, ¿verdad? Que es importante para que esté logrando generar estos signos a la hora de hacer el Doppler, ¿verdad? También puede haber ausencia de señal en arteria, ¿verdad? Que se indica que hay que el paciente está mal y que tiene que pasar al quirófano, ¿verdad? El ecodoppler es un método no invasivo, ya lo que les mencionaba, comparado con la arteriografía que les expliqué, que había que con una aguja canalizar la arteria femoral, pensando en miembros inferiores, meter una guía, sacar la guía, meter un catéter blando y a través del catéter meter el material de contraste, ¿verdad? O sea, y en cambio el Doppler es un método no invasivo, es como si estuviéramos haciendo una ultrasonografía, ¿verdad? El radiólogo se va rastreando la arteria femoral, ¿verdad? Por todo su trayecto va él moviendo su sonda, que es el instrumento con que se mide el flujo y la calidad de los flujos. Es un método no invasivo, es más complejo, obviamente es un poquito más caro, pero es mucho más confiable que una arteriografía, ¿verdad? Y gracias a Dios, repito, en el hospital ya se está haciendo este tipo de procedimiento, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la escala de gravedad de la lesión, pues vamos a decir que pueden clasificarse en viables, lesiones leves que amenazan con leve amenaza, grave amenaza, lesiones irreversibles, no las vamos a describir cada una, pero aquí está la descripción, algo que apoya para clasificarlas en viable, leve o grave o irreversible, el llenado capilar, la debilidad muscular, la pérdida de la sensibilidad, como es el Doppler y como tanto el arterial como el venoso, ¿verdad? Y aquí va siendo, pues, o dando las características de cada una de las partes que evaluamos y en la parte que cae en la clasificación, ¿verdad? Según lo que evaluamos. Dentro de los procedimientos estándares, pues, de referencia para la cirugía vascular periférica está la arteriografía, que era lo que les explicaba hace un momento, que en nuestro hospital
¿verdad? Somos un hospital de segundo nivel, Sacamil Hospital de segundo nivel, es la arteriografía, ¿verdad? Aquí les explicaba, se canaliza la arteria femoral o la humeral, si es miembros superiores y se ve, ¿verdad? La arteriografía pues sirve básicamente para lo mismo, confirmar si hay una lesión vascular y tipificar o la topografía de la lesión, ¿verdad? Si está en la arteria tibial anterior, si está en la peronea, si está en la popltea, si está a nivel de la arteria femoral, ¿verdad? Lo que les decía, un método invasivo, puede generar algunas complicaciones, ¿verdad? Como hematomas, hemorragias, pseudoaneurisma, fístula, ¿verdad? Muchas veces sucede que queriendo canalizar la arteria femoral, canalizamos la vena femoral. De repente ya al canalizarla le hicimos una lesión a la vena. Y de repente como que lo que nos interesa ver es la arteria, sacamos la jeringa y nos redireccionamos y canalizamos ya la arteria. Pero ya previamente lesioné la vena, ahora ya invadí la arteria para hacer la arteriografía y ahí puede formarse una fístula, ¿verdad? Pueden, hoy hemos visto también reacciones alérgicas en los pacientes. Recuerden que a través de la arteriografía inyectamos en el paciente un material hidrosoluble, que es el que se va a reflejar en las radiografías, y ahí pues identificar a dónde está la lesión, ¿verdad? Entonces pueden haber reacciones alérgicas. También en otros hospitales, creemos que en el Rosales, países del primer mundo, pueden tomar también TAC, ¿verdad? O resonancia magnética. La resonancia es el más confiable, el más fidedigno, pero es el menos disponible en nuestros hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, en el Sacamil no tenemos resonancia, en el Rosales pasa más arruinado el equipo que funcionando normal, ¿verdad? Pero en países de primer mundo, donde en la misma emergencia tienen rayos X, resonancia, pueden mandar la resonancia, que es el más confiable. En nuestro medio, el gold estándar es el Doppler, ¿verdad? Ya sea arterial o venoso. Aquí tenemos ejemplos de una arteriografía, ¿verdad? Si ustedes logramos ver acá en el miembro inferior izquierdo, ¿verdad? Bien se ve el flujo en este paciente del material de contraste sobre la arteria femoral. Aquí ya viene hacia la peronea. Aquí logramos identificar la tibial posterior y por aquí debería venir la tibial anterior, ¿verdad? Pero miren en el lado derecho del paciente, aquí viene la arteria, aquí viene el material de contraste, de repente aquí se pierde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una lesión arterial en la arteria femoral común, que es esta misma que ven aquí, ¿verdad? Aquí ya se divide en la peronea, tibial anterior y posterior a nivel de la fosa poplítea, o sea, en la cara posterior de la rodilla. Entonces, si ustedes se fijan en este lado, aquí ya se pierde. Y aquí sí es problema, ¿verdad? Aquí se mira un poquito mejor en esta parte. Mire, aquí viene el material de contraste, ¡pam! Aquí ya no hay material de contraste. Aquí ya hay una estenosis marcada, lo mismo estamos viendo en la parte lateral. Esta es una radiografía AP, o sea, de frente, y esta es una lateral. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo, y como es la arteria femoral común, tengo que ir y reparar esta lesión. Porque si ustedes se fijan, me está evitando el flujo hacia las tres arterias más importantes de la pierna, tibial anterior, posterior y la peronea. Sí, entonces tengo que venir y reparar esto. Pero ¿qué sucede cuando la lesión es un poquito más abajo y de las tres venas, de las tres arterias importantes que yo tengo hacia el miembro inferior, hacia el pie y hacia la pierna, solo es una la que está lesionada, yo la puedo ligar. Si ya son dos las que están lesionadas, tengo que venir y reparar las dos, ¿verdad? Y si es la común, tengo que venir a repararla porque obviamente está alterando las tres, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos, que les decía, a nivel de la zona inguinal, nosotros empezamos a infiltrar el material de contraste. Aquí se ve que viene bien, pero ya de repente llega a la rodilla del lado derecho y ya se pierde, como vemos en esta parte de acá. Aquí hay una arteriografía del miembro superior derecho, ¿verdad? Con arteria humeral, ¿verdad? Y se dibuja, eso está normal, ¿verdad? Se dibuja todo el trayecto acá. Las arterias más comunes lesionadas, ¿verdad? Son la subclavia, la axilar, la humeral, la radial. Ojo, esta literatura es literatura gringa, ¿verdad? Para nosotros la más común lesionada es la femoral, ¿verdad? Es de miembro inferiores, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pero para la literatura, o sea, esta literatura que es gringa usualmente, es la subclavia, la axilar, humeral, radial, y ahí van hacia las más comunes, ¿verdad?
Traumatismo venoso, vamos a ir un poquito rápido. Traumatismo venoso, pues en algunas ocasiones es más difícil de controlar una lesión venosa que la arterial. La ventaja de la venosa, que la gran mayoría yo la puedo ligar, porque que el paciente tiene muchas veces sistemas complementarios, o al ligarse, el paciente forma sistemas complementarios, o sea, nuevas ramificaciones en venas, y se pueden ligar la gran mayoría, ¿verdad? Según estudio, la vena la más comúnmente lesionada es la vena femoral superficial, luego la yugular interna, ¿verdad? Aquí sí estamos de acuerdo que lo que nosotros más vemos es lesión de las vasculares de miembros inferiores, ¿verdad? Y usualmente la femoral. Igual, ¿verdad? Se mantienen las tendencias por arma de fuego, que son las abiertas, arma blanca, y las lesiones por contusión o por aplastamiento de la vena, ¿verdad? El choque hemorrágico es posible en las lesiones de grandes vasos o lesiones que pueden incluir lesiones arterial y venosa. Lo que les mencionaba, es más difícil controlar e identificar un sangrado venoso que arterial. Recuerden que la arteria pulsa y uno puede identificar dónde está la arteria y lograr a través de ese pulso irse siguiendo el trayecto, llegar a donde está la lesión y controlarla, ¿verdad? Mientras que en la vena, no, tenemos que llegar exactamente hacia donde está la zona lesionada. Por eso se llama, cuando pasamos a estos pacientes a sala, se llama una exploración vascular, porque literalmente vamos como desarmando todo el trayecto de una vena hasta llegar a donde está la lesión, ¿verdad? Los métodos diagnósticos ocupados son similares a los que hemos mencionado. El Doppler, les hablé del Doppler, que podía ser arterial y venoso, que es el gold estándar en nuestro medio, y lo que hacemos hoy en día, o lo que hacíamos antes, que era la arteriografía que les mencioné, que se tomaba la arteria, se infiltraba se metía la guía, se metía un catéter, luego a través del catéter infiltrábamos el material de contraste. Pues en la vena en la venosa se llama flebografía o venograma, es el nombre, y es lo mismo. Yo quiero ver el miembro inferior derecho, las venas del miembro inferior derecho, canalizo la vena femoral, meto la guía, saco la jeringa, meto el catéter, saco la guía, y ya cuando tengo el catéter puesto, a infiltrar el material de contraste. Entonces, en arteriografía, en vena, que es un flebografía o venograma, ¿verdad? Y el Doppler puede ser tanto arterial como venoso. Bueno, en cuanto al tratamiento, es importante, o lo principal es controlar la hemorragia, ¿verdad? Ya sea de manera digital y venir haciendo presión hasta lograr controlar el sangrado, uso de líquidos endovenosos, antibióticos. Si una herida viene de la calle, está contaminada, está infectada porque se llenó de tierra, de polvo, de lo que había en la calle, pues uso de antibióticos. Y no dudar en cuanto a las transfusiones, ¿verdad? Por lo que les explicaba en un principio, el paciente nos puede venir chocado a nuestro hospital, pero no sabemos cuánto tiempo más atrás pasó hipertensa, ¿verdad? No sabemos cuánto pasó hipotensa, perdón, el paciente, desde que lo rescataron y lo llevaron a nuestro hospital, ¿verdad? Uno. Dos, mientras nosotros hacemos el control de la hemorragia, créanos que el paciente en el quirófano va a estar sangrando. Entonces, en ese tipo de pacientes, no esperamos a que el paciente se nos complique para pedir sangre. Yo ya llega el paciente a la emergencia. Yo sé que es una lesión vascular y cuestión de minutos, yo sé que ese paciente va a pasar al quirófano. Ya hay que pedir sangre para empezar a hacer la reposición, pues, de las células sanguíneas, ¿verdad? Lo que les mencionaba, ¿verdad? Si el paciente presenta una fractura, se debe estabilizar la fractura, ¿verdad? Lo que les decía, que es controversial. En algunos países prefieren estabilizarlo tal y cual, sin alinearlo tal y cual está, y en nuestro medio preferimos alinearlo y luego estabilizar, ¿verdad? Al existir una lesión arterial y venosa simultánea, pues obviamente la prioridad la tiene la arteria, como ya les mencioné, ¿verdad? Si no se está nutriendo con sangre oxigenada de manera adecuada la parte distal de la extremidad lesionada, puede terminar en una amputación, ¿verdad? Puede hacer cambio irreversible y terminar en una amputación. Más las venas, que les dije que la gran mayoría se pueden ligar. Solo eso ya nos da la idea de qué tan importante o qué tan apremiante es atender una lesión arterial que una venosa, ¿verdad? Bueno, hay que irrigar con salino y eso, ¿verdad?
Muchas veces toca hacer reparos, ¿verdad? Cuando hay una laceración incompleta o falta una sección de la arteria, toca hacer reparos y anastomosis de los diferentes tipos de lesiones. En la aorta, eso solo se los menciono para que sepan aquí, hay diferentes tipos de sutura para poder hacer estas anastomosis. Obviamente nosotros los hacemos a simple vista. En países del primer mundo eso lo hacen con microscopio, ¿verdad? Para hacer puntos más acertados, ¿verdad? Aquí hay unos ejemplos de cómo vamos a reparar las lesiones, ¿verdad? Hacer una reparación lateral, ¿verdad? Donde solo, miren, hay una pared o un lado de la arteria está lesionada, o sea, no hay una sección o no está lesionada, digamos, en ambas caras o no está seccionada, entonces yo vengo haciendo el reparo, ¿verdad? A todo esto yo he puesto pinzas que se llaman clamp, que son pinzas vasculares especiales para poner en esta parte de acá, en la parte proximal y la parte distal de la arteria, obviamente para que no esté sangrando, ¿verdad? Muchas veces también hacemos reparos con parches, ¿verdad? Muchas veces agarramos segmentos o pedacitos de aponeurosis y las podemos poner en los reparos, así como nosotros vemos acá, miren, ¿verdad? Falta un segmento de la arteria y no se puede suturar de manera lineal. Yo muchas veces tomo un segmento de alguna vena o de alguna aponeurosis y vengo y la pego, la adhiero a la zona que falta, ¿verdad? Aquí hay una anastomosis término-terminal, ¿verdad? Eso es vascular, ¿verdad? Su nombre lo dice, las suturas son muy finitas, son muy delgadas y en países de primer mundo lo hacen hasta con microscopio, ¿verdad? Una anastomosis término terminal de una arteria que está literalmente seccionada, ¿verdad? Aquí vemos cómo se va terminando. Aquí solo vemos que hay una lesión a nivel de la arteria popitlea, ¿verdad? Que se ha reparado. También en nuestro medio muchas veces hay segmentos, ¿verdad? Hemos visto cuando hay pacientes con trauma, y abulsión de tejidos que faltan 5 o 6 segmentos, 5 o 6 centímetros de un segmento de una arteria, por ejemplo, la arteria femoral. Para esto vamos a hacer injertos. El injerto pueden ser injertos autólogos, o sea, si yo tengo lesionada la femoral del lado derecho, yo puedo hacer un injerto autólogo. ¿Qué quiere decir eso? Vengo yo, estamos en la pierna derecha lesionada, vengo yo, agarro la vena femoral, la vena safena del lado izquierdo y la paso al lado derecho. Importante, a la hora de yo tomar la vena del lado izquierdo, girarla para ponerla en el lado derecho. Recuerden que las venas tienen válvulas y si yo dejo las válvulas viendo hacia arriba, la sangre no va a circular y recordemos que la estoy poniendo en una arteria. Entonces, ¿para dónde va el flujo arterial? Va hacia distal, va hacia el pie. Entonces, yo tomo la vena del lado izquierdo, la paso al lado derecho, pero inmediatamente la giro, ¿verdad? O sea, lo que estaba en la parte del viendo hacia la zona inguinal, digamos, ahora yo lo giro y ya queda viendo hacia la parte inferior. Recuerden que tiene valvas, entonces las valvas tienen que quedar viendo, en este caso, hacia abajo para que permita el flujo, ¿verdad? Entonces, ese es un injerto autólogo. Y hay injertos heterólogos, los que se hacen con prótesis, ¿verdad? Esos son injertos Gore-Tex, se llaman aquí. Miren, aquí está unida a un segmento de la arteria, ¿verdad? Viene el injerto unido al otro segmento. Y aquí en la parte venosa, ¿verdad? Injerto. Pero miren aquí, de mínimo van a faltar unos 5 o 6 centímetros en ese segmento de arteria y de vena que se perdieron, que no están por la abulsión del tejido, o sea, por la abulsión traumática. Entonces, también existen injertos heterólogos, que son estos. Y este es un injerto autólogo, ¿verdad? Otro tipo de reparo, una transección incompleta, ¿verdad? Que solo es una cara, reparo. Aquí hay falta el segmento de una vena o de una arteria falta. Le repito, yo tomo un segmento de la popitlea, por ejemplo, de la vena safena puede ser, o de aponeurosis, y lo pongo como un parche, ¿verdad? Sobre la zona que falta. Ojo, todo esto es vascular, ¿verdad? Esto es lo que les mencionaba, es un injerto óseo que lo han puesto, ¿verdad? En una vena, pero en una arteria. Recuerden que hay que girarlo, ¿verdad? Siempre los tipos de reparo, término terminal, una sutura lateral, un parche que le han puesto, un injerto Gore-Tex, un injerto autólogo
y un injerto Gore-Tex vascular, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, el manejo, pues obviamente si hemos hecho un reparo vascular, tenemos que estar pendientes en las primeras 24 horas son las más importantes, ¿verdad? Asegurarnos, en este caso, que la sangre esté bien diluida, ¿verdad? Para que fluya de manera fácil y no vaya a venirse como estancando en la zona. Estar pendiente de los pulsos en este paciente, que no haya frialdad, distal. A estos pacientes muchas veces los cubrimos con sábanas y muchas veces hasta ponemos una lámpara, ¿verdad? Con un foco dirigido hacia la parte donde hemos hecho el reparo para que guarde calor, ¿verdad? Vigilar signos de necrosis, que ya vimos que distalmente va a haber frialdad, llenado capilar se va a prolongar, va a haber cianosis en la parte distal. No utilizar vendajes en este caso. Usualmente cuando ingresamos a los pacientes, por norma deberíamos de dejarle vendaje elástico de miembros inferiores ascendente. No lo hacemos, pero lo correcto sería hacerlo en nuestro hospital. Pero entonces, por eso habla la literatura de no poner vendajes, porque por norma deberíamos de ponerlo. Vigilar la presencia de edema, ¿verdad? Recordemos que si se edematiza un miembro inferior y se edematiza tanto, el mismo edema puede hacer que colapse el reparo que hemos hecho, ¿verdad? Mirar la presencia de complicaciones, por ejemplo, la triada maligna, que el paciente no va a estar en acidosis, que no va a tener una coagulopatía y que no vaya a haber hipotensión en estos pacientes, ¿verdad? Tenemos que mantenerlo lo mejor que se pueda. Complicaciones, pues puede haber un tromboembolismo arterial agudo, es frecuente cuando he hecho un reparo arterial. Muchas veces quedan pequeños coagulitos en la parte del reparo que se ha hecho. Y eso causar un embolismo, ¿verdad? ¿Cómo evitamos esto? A la hora de hacer el reparo, nosotros hay unas catéteres, ¿verdad? Que nosotros metemos el catéter en una parte distal, lo metemos hasta lo más que se pueda, inflamos un balón y ese balón lo venimos extrayendo y el balón viene arrastrando todos los coágulos. Luego hacemos lo mismo hacia el extremo contralateral, metemos la guía, inflamos el balón, venimos sacando la guía con el balón inflado y ella viene arrastrando todos los coágulos y luego venimos a hacer la anastomosis, ¿verdad? Pueden haber infecciones, obviamente, si vienen de la calle, ¿verdad? Complicaciones a largo plazo. Hemos hecho un reparo, a medida que se va dando la cicatrización a los días, a los meses, estos reparos pueden venir haciéndose estenóticos, o sea, limitar el flujo, ¿verdad? Y generar, pues, a largo plazo algunos tipos de problemas, ¿verdad? Pueden haber embolismos y coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las amputaciones, lo que mencionamos genera muchas incapacidades, genera muchas pérdidas económicas para el Estado, para las empresas, ¿verdad? Pero ni modo. También está la autoestima del paciente, al verse él con malformaciones, la parte mental se ve afectada, en fin, una serie de cosas, ¿verdad? Las amputaciones de miembros inferiores pueden clasificarse, ¿verdad? Por trauma en amputaciones menores y mayores, ¿verdad? Creo que básicamente todo eso. Solo ahí creo que terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que hemos abarcado las dos patologías en este tiempo, tanto la patología vascular periférica, traumática, perdón, como la patología vascular no traumática, ¿verdad? Abarcamos las dos. ¿Por qué? Porque concluyen ambas en los mismos métodos diagnósticos que hablamos del Doppler arterial venoso, que hablamos de la arteriografía para arteria, la flebografía para la vena, la resonancia, que es lo del primer mundo, TAC, ¿verdad? Y los reparos son similares, ¿verdad? O sea, el manejo de tanto la patología vascular traumática como no traumática es lo mismo, lo que hemos venido mencionando. Los reparos, las anastomosis, los injertos, ¿verdad? Los parches, es lo mismo, ¿verdad? Lo único que varía es los síntomas en la traumática y en la atraumática y cómo se genera la atraumática con la traumática, que obviamente es por un trauma. De ahí por lo demás es lo mismo. ¿Preguntas, dudas, quejas, comentarios? Bueno, si no hay preguntas, pues cualquier cosa, pues estamos ahí pues pendiente de ayudarles si necesitan algo y queda pendiente la clase de patología colorectal, que creo que va para el tercer y último registro, ¿verdad?
Bueno, si no hay preguntas, nos veremos entonces. Doctor, Cuídense. yo le quería preguntar qué bibliografía podríamos encontrar el tema. Para fines prácticos, con los doctores externos nos limitamos tanto a Schwartz y Sabinson, que son sus libros de texto, y lo que se habla en la clase. Recuerden que yo no armo la clase solo de Schwartz y Sabinson, yo lo armo de muchos libros, pero si ya lo hablamos, los mencionamos en la clase, hay derecho a preguntar. Entonces, el examen viene de la clase, Schwartz, Sabinson, de ahí no nos salimos. Gracias, doctor. A la orden. Bueno, si no hay más preguntas, quedamos pendientes de comunicarnos con el compañero de ustedes que me abordó para